Hola, esto es Pérdidas y un montón de híjoles. Madre. Hijo, hoy tenemos una invitada maravillosa. Estamos muy emocionados de que nos acompañe Pía Rodríguez. Pía, bienvenida. Muchísimas gracias, Clau, por la invitación. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pía, por acompañarnos. Esta es tu casa. Para iniciar el capítulo de hoy, vamos a iniciar con una frase. Hay una soledad agónica en el duelo prohibido, oculto y no reconocido. Híjole. Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden. Preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién escucho y a quién no? ¿A quién le hago caso? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, hijo, soy Claudia Vadillo. Yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. Comenzamos. Ay, es que qué tema el que vamos a tocar hoy. Duelos prohibidos. Pía, ¿qué es un duelo prohibido? Un duelo prohibido es un duelo que se presenta cuando la manifestación del dolor no está reconocida socialmente. Uh-huh. ¿Y por qué no está reconocida socialmente? Porque no está validado ni reconocido ese vínculo. Entonces, no se puede vivir un duelo natural, uh-huh, en donde la sociedad reconoce que tuviste una pérdida y por lo tanto todas las manifestaciones emocionales que tienes son congruentes por la pérdida. Pero como no reconocen esa relación, entonces para la sociedad, uh-huh, para tu entorno social, tu familia o el entorno de amigos y demás, el duelo no existe. Ok. Oye, pero qué difícil, porque el duelo tú no eliges vivirlo o no. La pérdida llega a tu vida y el duelo pues se va a presentar, o sea, tu proceso se va a ir dando. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los duelos prohibidos? O sí, ¿en qué áreas, digamos, se dan este tipo de duelos? Yo creo que hay diferentes tipos de duelos prohibidos. Yo creo que lo primero que nos viene al pensar, uh-huh, en duelo prohibido, y si estamos hablando de relaciones no reconocidas, pues entonces relaciones ocultas. Por ejemplo, uh-huh, el duelo por la pérdida de un amante, ¿no? Uh-huh. Okay. O el duelo, por ejemplo, en sociedades donde las parejas homosexuales no son reconocidas y una pareja pues no ha dado a conocer que tenía esta relación y se muere alguno de los dos, pues entonces se convierte en un duelo no prohibido, no permitido. Uh-huh. Por eso se vive en silencio. Y también se conoce como duelos desautorizados, ¿no? Porque tienen, uh-huh, este estigma de ilegítimo, ¿no? Uh-huh. Digámoslo, es lo primero que, uh-huh, se nos viene. Pero los duelos prohibidos no solo tienen que ver con relaciones ilegítimas socialmente, uh-huh, también tiene que ver, por ejemplo, la pérdida de una mascota, ¿no? Okay. Las personas a veces consideran que se te murió el perro, pues era un perro, ¿no? Ahora tu sí, ¿por qué lloraste por un perro? Exacto. ¿No? Y ahora, ni que fuera tan importante, ¿no? ¿Y tú qué? Exacto. ¿No? Sí, y luego ya hasta el funeral del perro, ¿no? Ajá. Y uno dice, pero sí, qué exagerados. Tenemos que entender que una mascota es un ser querido, uh-huh, claro, y que puede tener un significado emocionalmente tan profundo para una persona como la pérdida de un cónyuge, uh-huh, ¿no? Claro. Lo mismo, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, cuando hay una pareja que se embaraza, uh-huh, y aún no ha anunciado que estaban esperando un bebé y por alguna razón hay un aborto espontáneo, uh-huh, hay un duelo ahí, uh-huh, ¿sí? Y uh-huh, no es validado por la sociedad. O puede ser un aborto provocado también. Nadie, claro, supo que me embaracé y hubo un aborto provocado y entonces hay un duelo y una pérdida que no puede sostenerla la sociedad. O sea, el duelo prohibido, la persona que lo está viviendo lo lleva como en silencio a través de la sociedad por el hecho de qué van a decir o cómo me van a juzgar en este caso. Una parte sí, por eso se llama duelo silente. O porque lo quieres ocultar. Las también. Dos cosas. Okay. Porque el duelo prohibido puede ser prohibido por la sociedad, por lo ilegítimo, o por no reconocido el vínculo, ¿sí? O puede ser porque yo lo desautorizo también, porque considero que no tengo por qué estar descompuesto o descompuesta por esto. Por ejemplo, te enteras que se murió tu primer novio que lo tuviste en la prepa, o tu primera novia de la prepa, y dices, ¿por qué me duele tanto? Si yo ya tengo una relación estable, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué voy a ir a terapia porque se murió el que era mi novio en la secundaria con quien me di el primer beso?
Pues sí, sí, entonces yo lo desautorizo, no es la sociedad, soy yo quien lo desautoriza. Soy yo la que no, ¿no? O sea, como que este duelo, hasta lo digo que no, ¿no? ¿Por qué lo tengo que Lo vivir? niego. Lo niego. Lo ¿no? niego, exacto. Sí. Como por ejemplo, recuerdo, este es otro caso, un chavo con el que trabajé hace tiempo en un duelo profundísimo. Y el duelo venía de una relación que él tenía con una amiga desde la infancia, podría decir, que la quiere muchísimo y él se enamora de ella y decide esperar a que ambos maduraran para pedirle que sea su novia, y él siempre ya la veía como su esposa, tenía clarísimo que iba a ser su esposa. Y la verdad es que fomenta la relación muy lindo hasta que llegue el tiempo en el cual puedan establecer una relación. Y ella muere en un accidente. Ay, Y él nunca le confiesa su amor. su amor. ¿Sí? Híjole, entonces se lo quedó. Se lo queda él, pero claro, él vive un duelo profundísimo, una tristeza profundísima que nadie le entiende, pero porque, sobre todo, nadie entiende la proporción de lo que para él significa la pérdida, porque él pierde una esposa. Claro. ¿Sí? Y todo el mundo pensaba que estaba solo perdiendo una amiga más de la escuela. ¿Por qué te pones así cuando para él significaba un proyecto de vida? Exactamente. Recuerdo que decía una frase potentísima. Él decía: él ha estado en todas mis fotos que me he sacado en la escuela. No me imagino el resto de mi vida sin ella en mis fotos. Okay. Claro. Qué manera tan precisa Profunda. y profunda de hablar del nivel de dolor que siente, ¿no? ¿Sí? O bien otro duelo prohibido puede ser lo que vivieron los médicos y las enfermeras en la crisis más horrible de la pandemia. Ay, se les morían y se les morían y se les morían. Y la realidad es que no tienen ni siquiera tiempo de sentarse a vivir este dolor, ¿no? Entonces creo que ahí hasta lo autorizamos como sociedad un poquito más, pero desautorizamos a un oncólogo que se le muere un paciente, ¿no? O a cualquier médico que se le muere un paciente, o que queda un paciente con cierta discapacidad por una intervención desafortunada que hizo. Entonces inmediatamente se estigmatiza y se señala negligencia y no se reconoce ese duelo que ese médico puede vivir. Claro. ¿no? Claro. Entonces, Y no lo pensamos. Bueno, ahorita que estás mencionando lo de la pandemia, ¿cómo repercute todo esto? Ahora que, bueno, estamos ya en pospandemia, pero cómo va repercutiendo y tantas personas que están viviendo un dolor ya atrasado o retrasado, ¿no? Así es. Y que además no pudieron en su momento realmente vivir, expresar, sentir, porque me imagino que también hasta la negación de las emociones y de los sentimientos se quedó ahí, en esos procesos, como si se quedaran congelados, me los estoy imaginando. Exacto, eso pasa exactamente, porque no hay el tiempo, o porque no se puede, o porque hay una urgencia de miles de cosas más que hacer. A veces un duelo prohibido es lo que puede vivir una madre, ¿no? Ante la pérdida de un hijo, o ante la pérdida de un trabajo, o ante la jubilación del esposo, ¿no? Claro. Y entonces es un duelo prohibido tener al esposo aquí, uno diría, pues ganaste teniéndolo aquí, o a la esposa. Ya no estaba acostumbrado, ¿no? Exactamente, entonces es un proceso de duelo. Completamente. Y entonces cae que los duelos son únicos, ¿no? Para cada persona, y eso hay que entenderlo, lo que hemos platicado en otros episodios, ¿no? Sí. Que cada quien lo vive desde su forma y no hay que enjuiciarlos, ¿no? O sea, quitar el juicio, hacerlo a un lado. Creo que esta es una parte bien importante, porque en el duelo prohibido, acuérdense que es un duelo desautorizado. Y desautorizado porque o no reconozco el vínculo, o sé que existe, pero lo estigmatizo, lo señalo, lo juzgo, no te lo permito. Y entonces no tienes derecho a sentirte mal por esto. Sí. ¿Y qué pasa con una persona que vive un duelo prohibido, que es desautorizado o que lo vive en silencio? Pues que se pierde de la red de apoyo de la sociedad. Claro. Es un duelo que se vive en soledad. Sí, que ni lo quieres contar porque dices, uy, ahorita qué me van a decir, qué van a juzgar, ¿no? ¿Cómo me van a ver? Exacto. Y eso sí pasa mucho, ¿no? Exacto. Con una persona, por ejemplo, que le den un diagnóstico de una enfermedad terminal, o la pérdida de un órgano, ¿sí? O que se entera de una enfermedad congénita, o de una enfermedad que se estigmatiza socialmente, ¿no? Y entonces la persona vive un duelo y lo tiene que vivir en silencio porque no puede ni reconocer ante los demás esto que padece. Claro. ¿Sí? Porque reconocerlo implica la posibilidad de enfrentarte a un juicio. Y entonces encima del dolor profundo que tengo que sobreponerme a que me veas feo, a que no me hagas caso. O lo minimicen, ¿no? Y tú por dentro
un mar de lágrimas y te lo minimiza, ¿no? Y tú dices, ay, ¿no? Si es la persona en la que confiaba y lo platiqué y ahora ya hay un juicio. Exacto. ¿No? Sobre mí. Sobre mí. Sí, ahorita que estabas diciendo esto, pienso en las personas con una enfermedad como SIDA o VIH, ¿no? Que prefieren callarlo porque incluso llegan a sentir vergüenza, llegan a tocar esto, ¿no? Así es. Culpa, mucha culpa. Sí, y porque a lo mejor sí contrajeron el virus en un contexto muy desafortunado. Claro, Y entonces ellos claro. mismos o ellas mismas dicen, híjoles, que si hubiera yo pensado, me hubiera cuidado más, no me hubiera expuesto a esto, ¿no? O un duelo donde, por ejemplo, yo provoco un accidente y fruto de que yo provoque ese accidente, alguien queda dañado de por vida. Entonces hay culpa y mi propio duelo, la pérdida de amistades, ¿no? La pérdida del trabajo, cuando eres despedido de un trabajo, pero porque tú actuaste de una forma ilegal o falta de ética y bueno, digamos, te lo ganaste. Pero aunque te lo hayas ganado, hay un duelo, hay una pérdida ahí. Claro. Y entonces, porque luego como sociedad somos bien severos. Ah, no, pues, ¿para qué lo haces? Ahora te aguantas. Sí. O algo ¿no? hiciste que por algo te sacaron, te pasó. ¿no? Y tú Exacto. por dentro de no hice nada. O sea, realmente yo cumplí mi trabajo, pero hay circunstancias dentro de la empresa que pues me alejaron, También se ¿no? pudo haber dado. Y la persona está sufriendo, ¿no? Y a lo mejor ya lleva un año sin trabajo, ¿no? Y es complicado el también el sobreponerse al juicio de la gente, ¿no? Así es. O a lo mejor sí lo hice. A lo mejor Sí me explico, a lo mejor sí lo hice. Ujú. Y sí me lo merezco. Ujú. ¿Sí? Pero eso no significa que yo no responda emocionalmente ante la pérdida. Claro. Y tenemos que aprender a acompañar y sostener esas cosas, aunque haya todo este estigma. Claro. Una persona que está en la cárcel, que sí se lo ganó, o sea, no porque esté en la cárcel, entonces tiene que decir que está feliz, porque claro, me lo merecí. No. Claro. Es una pérdida de libertad y allá hay un duelo prohibido. Sí. Sí, que también lo tenemos que aprender a acompañar. Claro, porque a la persona le está doliendo. Es que sí le duele. Hace rato decías algo que es bien importante, que el dolor es inevitable. Sí. Eso es lo que Sí. tenemos que entender como personas y como sociedad, que ante la pérdida, las personas respondemos emocionalmente y esta respuesta emocional ante la pérdida se llama duelo y el duelo duele por definición. Claro. Y yo no elijo ese dolor. Claro. Si lo pudiéramos evitar, lo evitábamos. ¿A quién le gusta Sí, a sentir nadie, dolor? a Sí, nadie. ¿no? A nadie. ¿A quién le gusta tener sensaciones emocionales desagradables? No, pues no. A nadie. Pero todos ¿Sí? los vivimos. Todos ¿no? los vivimos, exactamente. Eso Y es lo además, padre. no depende de nuestra voluntad ni de nuestra libertad. Luego la gente nos dice, ¿no? Pero es que ¿cuánto tiempo me va a doler? Pues hasta que deje de doler. Sí. ¿Sí? Sí. Y eso es muy difícil. Entonces, imagínense, por un lado, digamos, de por sí nos cuesta trabajo acompañar el dolor, El dolor. sobre todo cuando son las emociones de sensación negativa que acompañamos re mal, dígase la tristeza del otro, Sí. ¿sí? Sí. Somos muy malos Muy para malos. acompañarla, Sí. ¿sí? Y entonces no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque tus lágrimas me recuerdan las mías. Claro. Y como yo no puedo con las mías, tampoco puedo con las Las tuyas. tuyas. Claro. Tú contén las tuyas para que no me duelan a mí. Sí. Sí me explico, en el fondo es mi dolor, no es el tuyo, ¿sí me Sí. explico? Ahora imaginémonos que encima de esto tú estás así por algo que yo ni sé, o que si me entero digo, pues no se vale, y no puedes, y estás exagerando, y entonces la persona, ¡pum!, en silencio, se tiene que tragar, que todo tragar lo que todo pueda vivir. lo que está viviendo, ¿no? Ujú, exacto. Sí, literal. Bien, entonces, ¿cuáles serían estas áreas o estos duelos prohibidos así que pudiéramos mencionar? Por ejemplo, estoy pensando, el suicidio, cuando alguien comete suicidio, es un duelo prohibido, o sea, también podría entrar en este grupo. Sí, claro que sí. La muerte por suicidio es una muerte, es un duelo muy complejo, ¿no? Sí. Todos los duelos prohibidos son duelos de alta complejidad. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta falta de validación social y una sociedad que no está sosteniendo y acompañando la adecuadamente. persona, sí. Entonces, cuando alguien vive un suicidio, ¿sí? Pues claro que pues hay todo un estigma social en torno al tema. Hay muy poca empatía que como sociedad tenemos. Digamos, en el suicidio que se logra consumar o en el intento de suicidio. Claro. Es igual de grave, Sí, ¿no? sí. Recuerdo una chica con la que trabajé hace tiempo cuyo primo intentó aventarse de un edificio en la universidad.
Y lo terrible de esto es que veían al chavo que estaba intentando aventarse y los estudiantes, en lugar de hacer algo por él, lo grabaron y lo subieron a redes. Y ella se entera de eso porque le llega el WhatsApp y dice, es mi primo. Y luego ella dice, bueno, finalmente este chico no murió, pero ella dice, es que yo lo vi en la mañana y le pregunté cómo estás y me dijo mal y yo no hice nada. Ay, ¿Sí? Qué difícil. Y luego ahí es donde se presenta este duelo, ¿no? Y luego además dice, lo más doloroso de esto es todo el señalamiento social, porque encima yo soy el primo. Dice, a partir de ese momento yo entro a clase y ella es la prima del que se iba a suicidar. Claro, Ay, claro, sí. el señalamiento es muy duro. Es tremendo. Y luego tenemos además que considerar que en el suicidio hay miles de preguntas sin respuesta. Así es. Entonces, de por sí es muy complejo por todas las cosas que no puedes tú alcanzar a comprender, ¿no? Los parientes cercanos de la persona que se suicida dicen, le quiero preguntar por qué, ¿qué pasó? ¿Por qué? La mayor parte de las veces no lo entienden y resulta que no hay un por qué, ¿No? ¿sí? O hay culpa, es que yo hice algo para provocarlo, como esta chica dice, a mí me dijo estoy mal y no hice nada. Sí, vienen muchos cuestionamientos. Así muchos. es, muchísimos. Entonces son miles de preguntas sin respuesta. Y al no haber respuesta, empieza a agravarse el estado emocional negativo de la persona. Claro, pues, porque son, bueno, que no tienen respuesta, ¿no? Y es una infinidad. Te y puedes también de estar múltiples. haciendo preguntas y preguntas y cuestionamientos que no vas a llegar a nada. A algo. Exacto. En el caso de muerte por suicidio es una de las primeras cosas que hay que entender, que hay preguntas sin respuesta. Entonces tienes que aprender a sobreponerte y a acomodarte a pesar de que no vas a tener respuesta a todas estas interrogantes, ¿no? Pero, por ejemplo, también la muerte de un bebé, ¿no? Nacido en cualquier momento de la gestación, a veces no hay respuesta. No. O sea, a veces... Y a la persona que pierde el bebé le duele tremendamente que le digan que cayó en la estadística, que el 30% de los bebés se pierden estadísticamente. Sí. Entonces dices, ahora formo parte de esa estadística. Ahora ya soy un número. Exacto. ¿No? Y entonces no me puede doler porque soy parte de la estadística de ese 30%, pues era esperado. Entonces no tiene que dolerte, pero además ni lo conociste, ni sabías si era niño o niña. ¿No? No. Sí. Ni lo sentiste porque ni panza tenías. Entonces resulta que no tienes derecho a que te duela esa pérdida. Sí. ¿No? Ay, qué duro. Pienso ahorita que, bueno, nos estoy escuchando y digo, de verdad como sociedad, qué duros somos, qué difícil poder acompañarnos unos a otros porque no llegamos a comprender todo esto que el otro está viviendo. Y de respetar, ¿no? Lo que el otro vive. Y ahorita que estamos, justo lo que estás diciendo... Ahorita lo que nos escuchan es, a lo mejor nos están escuchando y tienen un duelo prohibido, ¿no? Pues están viviendo. O están viviendo. ¿Qué podríamos aconsejarles? O sea, que se acerquen a una terapia tanatológica. ¿Qué hacer, no? Porque ahorita viene la pregunta de, ok, ya identifiqué que tengo un duelo prohibido. ¿Qué hago? ¿No? Porque, pues, socialmente he sido rechazado, pero no me gusta vivir de esta forma. Rechazado, estigmatizado. Hay otro duelo prohibido que, si me permites, antes de eso, también es importante señalarlo, pero es el duelo que viven las personas que se divorcian o que son abandonados, ¿no? La sociedad estigmatiza muy duro. Uno diría, en esta sociedad ya todo está muy válido. No. Muy abierto. Muy abierto. Todos tienen un lugar. Esa es una gran mentira, ¿no? Y luego, si lo abandonaron, ya sé, ¿qué habrá hecho para que lo dejaran? No, o ella, ¿qué habrá hecho para que la abandonen? No se lo ganó. Entonces dices, híjole, somos muy severos. Sí, muy severos para señalar y para diagnosticar el dolor ajeno. Nosotros somos poseedores de la verdad. Sí, todos son expertos, no en la materia. No. Ni en el juicio. Exacto. Y luego en nuestra propia familia, nosotros podemos ser los más severos. ¿Sí? Juzgando, señalando, estigmatizando el dolor o invalidando el dolor, ¿no? Sí. En temas tan simples como el niño que tiene su balón favorito de su equipo favorito de fútbol, que se lo ponchan. Ay, Llega con su balón ponchado y su mamá o su papá y ya, te compro otro, no importa. No, pero era el balón naranja, ¿no? Exacto, era el ya voy a suyo. sacar los míos, Exacto. aprovechando el balón. No, pero sí. Sí. ¿No? ¿Cómo minimizamos? Llegamos a minimizar el dolor del otro. Exacto, ¿no? Eso es real. Y ante esto que dices, bueno, a ver, acá hay dos temas, porque hay que preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros si estamos viviendo esto? Y hay que entender primero si es mi entorno
quien lo desautoriza, lo invalida, lo desacredita, o soy yo? O soy yo. ¿Sí? Que son dos cosas distintas. Si soy yo, es ¿qué me pasa? Que yo estoy desautorizándome esto. Imagínate, no sé, pienso en una chica, un chico que tenía un novio, una novia, y terminan por X razón y nunca logran aclarar ese asunto, y luego él o ella se casan. O sea, ya hay un duelo, ¿no? Porque mientras no haya nada definitivo, pues medio que siempre hay la esperanza, pero cuando ya hay algo definitivo, se acabó y tienes que sacarla de tu vida. Y entonces, y además no se lo puede decir porque yo lo terminé y entonces pues me aguanto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer, ¿soy yo quien está invalidando esto que siento o es mi entorno? Mi entorno. ¿No? Entonces, porque son dos acciones distintas. Si soy yo, entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues sí, asistir a un acompañamiento tanatológico. Aquí tenemos una gran tanatóloga. ¿Sí? ¿Y aquí tenemos otra? Gracias, también. Sí, o asistir a un proceso terapéutico, claro. ¿no? A veces también los libros son una buena terapia que nos ayudan a darnos un espejo donde nosotros nos podamos mirar. Y mirar qué nos pasa emocionalmente, qué nos está pasando en la relación con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Sí. A veces, por ejemplo, crecer implica un duelo. A los niños les cuesta trabajo y no quieren crecer. A una mujer o a un hombre, el hombre también sucede, ¿no? Pero para las mujeres es muy claro cuando se presenta la menopausia. Ahí hay una pérdida y dices, oye, pero ya, ¿qué edad tienes? ¿Ahorita querías ser mamá? No, pues no. Pero saber que ya una parte de mí ya no funciona, es una pérdida importante. Es que de hecho pega hasta en la imagen física. Claro. Porque cuando empieza este proceso en el organismo, nuestro cuerpo cambia, la cara cambia, el cabello cambia, y ese impacto es muy duro. Claro, y la ley de gravedad haciendo su efecto. Sí, llamando al descenso a todo lo que pueda descender, pues claro, ¿no? Y nosotras, y los hombres también, porque nos estamos viendo y decimos, ¿qué me está pasando? Sí, ¿Qué es esto? Y de pronto te dicen, pues sí, pues ¿qué esperabas? Pues que normal, no te iba a llegar. Pues ¿no? sí, es normal. Sí. Y tú te sientes. Y tú por dentro fatal, derretido, ¿no? Así ni me quiero mover. Exacto. ¿No? Una persona que se jubila, por ejemplo, también. ¿Sí? A veces lo tiene que vivir en silencio porque dices, pues ya está muy bien, años de trabajar, ya estás en tu casa, haces lo que quieres. Y esta persona dice, me siento un mueble, o me siento inútil, o no sé qué puedo hacer, ¿no? Ahorita que hablaba de la menopausia y esta pérdida, por ejemplo, las religiosas, es común y uno dice, pero si eligió esto, ¿por qué ahora le duele la certeza que ya no va a ser mamá? Pues porque es parte de la vida, porque la biología, pues es biología. Se presenta. ¿No? Sí, una cosa es ya la creencia y otra cosa ya es el estado físico, el cuerpo que también te está dando una señal. Exacto, ¿no? Entonces, primero tienes que reconocer eso y ya decíamos, bueno, pues, si te das cuenta que eres tú quien no está validando, quien no está reconociendo, quien está irritable, a veces no nos damos cuenta de lo que siento, pero sí me doy cuenta que me peleo con todos. Claro. ¿Sí? O me siento víctima de todos, ¿no? O todo me lo tomo personal. O me parece que todos se la traen contra mí. Estas 4 cosas que acabo de decir son un síntoma de que emocionalmente estás descompuesto, descompuesta. Claro. ¿No? Y entonces, a ver, empieza a haber señales en mí que ya también están afectando mi entorno. Exacto. ¿No? Cuando yo estoy silenciando este duelo. Exacto. Entonces te empiezan a preguntar qué te pasa. ¿Sí? Luego hacemos una pregunta siempre, me parece inadecuada, ¿por qué estás así? ¿Por qué lloras? A ver, la respuesta nunca es por qué, la pregunta nunca es por qué, porque la pregunta por qué va a llevar una respuesta racional. Entonces hay que preguntar, ¿qué te pasa que estás tan irritable? ¿Qué te pasa que estás peleando conmigo? ¿Qué te pasa que ya no podemos hablar? ¿No? ¿Qué te pasa que no te puedes levantar? ¿Qué te pasa que refunfuñas? ¿Qué te pasa que has bajado tanto de peso? ¿Qué? Es la pregunta. Sí. Porque ¿qué te lleva a mirarte? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué me pasa que estoy descompuesta? Claro, te vas a lo profundo. Exacto. Porque generalmente si alguien te pregunta, ¿por qué estás así? Pues porque sí. Exacto. Porque ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Yo le voy a decir más porque me da la gana. Bueno, estamos en las respuestas que hemos dicho también real, algunas veces, ¿no? Es real. Claro. Esto es lo que sucede. Y justo lo platicábamos en la ontología del lenguaje, también como, o sea, fijarse en lo que uno comunica, porque no sabes lo que el otro está viviendo, ¿no? Tener también esta cautela de decir, oye,
No juzgo, no digo esta palabra tan agresiva, porque no sé lo que el otro está viviendo. Y me parece maravilloso que Pía nos haga esta referencia de qué manera preguntar. Sí, ¿de qué manera? Es muy importante hacer esto. No preguntemos por qué estás así, por qué te has bajado de peso, por qué estás tan de malas. No, es qué está sucediendo en ti. ¿Qué está pasando? Si cambiar la palabra cambia también todo el contexto. Es que cambia de la todo, respuesta. Totalmente, ¿No? porque la pregunta ¿qué te lleva dentro de ti? Claro. Ahora, también es importante decir que un duelo prohibido, pues es un duelo no vivido. ¿Sí? Sí. Y este duelo no vivido, pues se puede postergar, se puede congelar, se puede aplazar. Y por eso es un duelo de alta complejidad. Sí. El problema de esto es que está toda la reacción emocional en torno, pues, a esta pérdida. Sí. Y entonces yo ahorita finjo, es que el tema del duelo prohibido es que yo finjo estar bien. ¿Sí? Claro, aparento algo. Exacto, ¿no? Aparento que estoy de maravilla, Ajá, ¿no? Sí. Cuando en realidad estoy roto por dentro, ¿no? Estoy rota por dentro, entonces aparento estar de maravilla, entonces lo minimizo, lo anulo, lo postergo, lo congelo, ¿y qué pasa? Que un poco más adelante, cuando se presenta una pérdida que sí está validada socialmente, esto rebota con una intensidad terrible, ¿no? Sí. Recuerdo una chica que me decía que cuando murió su papá, ella se tuvo que aguantar todo porque tuvo que resolver todo. Porque decía, pues mis hermanos y mi mamá estaban pero perdidos. En el llanto, y yo me tuve que poner a resolver absolutamente todo, de manera que nunca pude llorar la muerte de mi papá. Se le volvió un duelo silente y desautorizado por su propio entorno familiar. Claro. No porque estuviera estigmatizado, sino porque alguien tenía que estar bien. Claro. ¿No? Y ella tomó la fuerza y Claro, y entonces pues sí, resolvió todo y la gente estaba hasta sorprendida de lo bien que estás y todavía la gente te refuerza, pero qué bien estás y tú te sigues tragando porque estás muy bien, ¿no? Sí, claro. Y entonces ella dice, 2 años después se muere mi suegro. Y dice, yo lloraba como, pero de verdad que yo decía, qué vergüenza, van a pensar que yo era amante de mi suegro, ¿no? De la manera como lloraba, y nada que ver. Es que ahí rebotó. Claro. Algo siempre recuerdo en una clase que tomé contigo que me fascinaba. En alguna ocasión tú dijiste, no vivir un duelo es como colocarlo en una resortera. Exacto. Porque lo colocas aquí en la resortera y cuando sueltes aquí, imagínate a dónde va a ir y con qué fuerza. Así es, que recuerdas que el ejemplo iba con una tapa de una pluma, que se la aventaba, que sacaban de donde me decía, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasó con que te cayó la tapa de la pluma así? No, pues nada, fuera de decir que ¿qué le pasa? No te lastima. Pero ¿qué pasa si yo tomo esa tapa de esa pluma y la pongo en una resortera y te la lanzo? Y te la ¿Qué va a pasar? Ya cambia. Claro, así te lastima gravemente. O sea, un duelo prohibido tarde o temprano se va a presentar en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, o sea, por lo que estoy viendo. No necesariamente. Okay. No necesariamente, pero es importante decir que existe. Okay. Para que yo pueda reconocer si yo lo estoy viviendo, ¿no? Así es. Yo creo que acá hay una analogía muy válida que podemos tomar, que cuando yo aparento estar bien, es como si tú te fracturas una pierna, nunca vas al médico, finalmente a la fractura, pues va a ser callo, va a sanar, o sea, toda chueca pero sana, ¿sí? Y entonces yo sigo caminando y aparentemente puedo caminar hasta el día que tenga que correr. Okay. Y entonces esto truena, ¿no? Entonces, un duelo no vivido es idéntico a una lesión no curada. Claro. ¿Sí? Claro. No sanada. Y entonces, aunque aparentemente está bien, en algún momento esto va a tronar terriblemente y puede ser hasta lastimarte más. Claro, lastimarte más y ser incapacitante para tu vida. Para tu vida, claro. Sí. Sí, porque ya no te va a permitir avanzar. Y estoy pensando en la pierna fracturada. Tú quieres correr, corres y bueno, si estaba partida en 3 pedazos, pues se va a partir en 8. Exacto, claro, no. Porque además no solo depende de que tú quieras correr, a lo mejor estás en una circunstancia donde laboralmente estás retado, o voy a seguir la metáfora, pues ahora te toca correr porque tu nuevo empleo implica correr y a correr a gran velocidad y yo pienso de mí que puedo correr a gran velocidad y sorpresa, que había un callo mal curado de una fractura y que te nunca sientes incapacitado y no avanzas y ya llega todo el cuestionamiento, ¿no? Exactamente. Ay,
sí. Es que en todo esto no reflexionamos, no pensamos, no hacemos saltos. Nadie quiere pensar en No queremos en los pensar. Es que eso me llama mucho la atención, porque ahorita que lo dices, de verdad, estás hablando de este tema y hay muchas personas que de verdad me han dicho, ¿sí? Pero ¿cómo les gusta estar hablando del dolor? Pero ¿cómo es posible que les esté gustando hablar de la muerte? Es que es parte de la vida, lo insistimos e insistimos. Y esto que estamos diciendo, ¿cuántas personas lo viven? Lo vivimos. Les voy a decir ¿cuántas? ¿No? Por ejemplo, muchísimas. Ante el trauma, ante una experiencia traumática, hay ciertos efectos que son ciertos síntomas de la experiencia del síndrome de estrés postraumático que pueden ser estigmatizados. Por ejemplo, un síntoma es que la persona ya no puede leer, porque no se puede concentrar en la lectura. Entonces recuerdo, por ejemplo, una doctora que fue víctima del tsunami, que esto hasta hicieron una película después, viendo un video sobre su experiencia. Era una persona muy renombrada, una mujer muy estudiosa, que de repente ya no podía leer. Ese es un duelo prohibido, porque el duelo por la vivencia del tsunami era validado incluso mundialmente. Sí, claro. Pero el que no pueda leer, claro. Pues hay un estigma en donde no lo reconoces, eso es prohibido por ella, sí, ¿no? Sí. O vamos perdiendo facultades y vamos sintiendo todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo como sociedad tenemos que ayudar a sostener esto, ¿no? Así es, y te iba a hacer esta pregunta, porque ya mencionaste esta parte de si yo me estoy haciendo el juicio, ¿qué podemos hacer? Así ¿no? es. Pero como sociedad, entonces, ¿qué podemos hacer o de qué forma podemos sostener o empezar a hacer algo? Empezar a hacer algo, sí. Para que esto no siga así, porque pareciera que ya nos acostumbramos a vivir de esta forma. Yo ya vi que le dolió, pero pues no lo valido. Y como sociedad no hacemos algo, que siento que nos está pasando mucho. Ahora vemos muchos videos, ¿no? En las redes sociales en donde golpean a alguien o molestan a una chica y hacemos lo que tú decías hace ratito. Grabamos, pero no intervenimos, no nos acercamos. ¿Qué sientes tú que es lo que necesitamos hacer como sociedad para realmente empezar a hacer un cambio? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a respetar. Tenemos que aprender a reconocer que las personas sienten lo que sienten porque lo sienten y como lo sienten. Sí. Porque luego nosotros nos colocamos a nosotros mismos como los validadores y jueces que autorizan las emociones de los demás. Y se nos olvida que las emociones son una respuesta natural ante las cosas que suceden. Y cada quien reacciona emocionalmente cómo reacciona, dependiendo de su estructura de personalidad, de su temperamento, de su circunstancia de vida, de lo que ha aprendido. Entonces tenemos que aprender a no juzgar y a respetar y a reconocer que el otro se siente porque se siente como se siente, aunque parezca juego de palabras. Claro, claro. Porque luego nosotros decimos, es que no deberías de sentirte enojada, pero triste, ¿tú por qué? Sí. Sí, no. Si la persona se siente enojado, triste, desilusionado, como se sienta, tenemos que aprender a respetar lo que se siente sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo, para empezar. Sí. Lo siguiente es, si está en nuestra posibilidad ofrecer apoyo en algo, hay que aprender a ofrecer apoyo concreto, porque luego vamos y les decimos, oye, si me necesitas me llamas, sí. Ya sabes que estoy para ti que te va a llamar siempre. Sí, no. ¿Cuándo le has hablado a alguien que te ha dicho cuando necesites búscame? No, pues nunca. Claro nunca. Que no. Pero sí, pero ¿qué te ha pasado si te dice, oye, a ver, te invito a tomar un café, ven y platicamos? Sí, voy. Claro. Y pones hora y día, y mira, sí puedo el jueves. Así, ¿no? o que te diga, oye, a ver, sé que acabas de pasar por la pérdida de tu mamá, ¿te parece si yo te llevo la comida toda la semana? Claro. Eso son como cosas concretas, o está bien para ti si me quedo un rato contigo y no platicamos, yo nada más estoy aquí junto a ti para cualquier cosa. O sea, aprendamos a preguntar a las personas y que ellos nos digan de qué manera quieren que estemos a su lado. Claro. ¿Sí? O si no quieren que estemos a su lado. Exacto. ¿No? Está bien para ti que te dé un abrazo, no me toques. Ok, no te toco, aquí estoy. Si me necesitas, llámame, voy a estar a la vista. Pendiente de lo que necesites. Sí. Ser muy concretos, ¿no? Okay. Lo siguiente, aprender que nadie puede emitir un juicio sobre la vida de los demás
A menos, o sea, si hay un momento y un contexto donde lo podemos hacer y tenemos todo el derecho. Sí. Y es que hayamos vivido lo mismitito, en la mismitita circunstancia, en la mismitita intensidad, con la mismita persona y en el mismo contexto. Y como eso no existe, como no es posible, claro, aprendamos a callar. Yo estaba pensando, dije, ¿a poco sí se podrá? Pues no existe, ¿no? no se puede. No se puede. Entonces, bien, aprendamos a ser mucho más empáticos, Claro. aprendamos a reconocer que no sé por qué se siente así, ni sé qué le pasa, pero sí sé qué le pasa. Es decir, aprendamos a observar los fenómenos. ¿Qué le pasa? Y me doy cuenta que está descompuesto, descompuesta, que está pasando por una circunstancia compleja, y entonces podemos incluso acercarnos a decir, mira, no sé qué te pasa, pero sé que algo te pasa. Si necesitas platicar, yo puedo escucharte. Si puedo ayudarte, te ayudo. Y si no, te prometo que buscamos quien sí te ayuda. Ok. Sí, ay, qué bonito. Qué cosa tan sí. empática, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, súper empática. Es que estás mirando a la persona con mucha ternura, con mucha compasión, con respeto, sin juicio, pero estás ofreciendo algo real. Sí, porque nos quedamos en el aire. Exacto. Sí, ¿cuántas veces, no? Nos quedamos en el aire o nos alejamos de, no, ni sé cómo preguntarle, mejor no le pregunto y te alejas, ¿no? Y de repente es un amigo que, oye, hace 2 años que no nos vemos, es que nunca supe preguntarte, ¿no? En ese momento de cómo estabas. No cuántas supe veces, cómo acercarme. Exacto, como no sabemos cómo acercarnos, pues nos alejamos. ¿No? Y consideramos que, además nos justificamos, como yo no sabía qué decir, mejor ni te hablé ni te dije nada, y entonces agravas la sensación emocional porque del el otro. ya dice, no hombre, pues ni me quiere, ¿no? Y para buenos amigos que tengo, claro, ¿no? Está peor eso. Claro. Entonces se agrava, aparte del duelo prohibido que ya traigo, ¿no? Todavía le voy sumando, pues es una losa muy difícil y complicada de quitar, ¿no? Así es. Ay, sí. Entonces, respetar, ofrecer apoyo y ayuda concreta. ¿Qué otra cosa? Observar el fenómeno. Siempre hacer una pregunta respetuosa, considerando siempre que el otro es el que puede validar o puede decirme cómo quiere que yo esté a su lado. A veces ni saben. Entonces te voy a decir, no sé. Y entonces le puedo decir, entiendo que no sepas, está bien para ti si me quedo aquí. Está bien para ti si te traigo un café, está bien para ti si voy y recojo a tus hijos, está bien para ti si nos pasamos una tarde jugando cartas o viendo películas, o sea, está bien para ti. Hay que preguntar, ¿está bien para ti? ¿Es cómodo para ti? ¿Es agradable para ti? ¿No? Sí, yo puedo pasar por tu tintorería y llevártela a tu casa. Con eso estaría bien para ti, yo te apoyo con eso. Exacto, ¿no? Exacto. Y luego escuchar, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar y callar, no buscando aconsejar. Una persona que le duele mucho, pues esto lo decimos mucho, vomita el dolor. Y entonces mientras suena muy desagradable esto, pero mientras una persona vomita, no hay nada que puedas hacer para detener esto. Y lo peor que puedes hacer es decirle, vomita aquí no, recoge allá. No, límpiate por acá. No. Cuando una persona vomita emocionalmente es lo mismo. Claro. Solo estás ahí sosteniendo, tocando, apapachando, en una presencia. Haciendo el té para que cuando terminaste de vomitar te sientas mejor. Estoy contigo, no estás solo. ¿Sí? Y entonces, pues saber acompañar y callar y escuchar y no juzgar y no, nada de que no, eso no se puede decir, no, con eso no, ¿cómo se no? Deja que vacíe y ya que vació, que perciba tu no juicio. Sí. Eso es algo bien importante. Tu no juicio, tu mirada amorosa, tu acompañamiento amoroso. ¿Sí? Con muchísima ternura, ¿no? Yo pienso que la ternura, o así la defino, es un acompañamiento amoroso de la vulnerabilidad ajena. Ay, qué ¿no? bonito. Qué bonito. Sí. Tenemos que tener una mirada de ternura ante todo supuesto. aquel que está vulnerable por el dolor que siente. Claro. Incluyéndonos a nosotros. Necesitamos también aprender a mirarnos con ternura. Así es. Con esto que acabas de decir, porque de repente a los demás, bueno, podemos mirarlos un poco más así, pero si se trata de nosotros, también nos juzgamos, nos hablamos horrible, nos atacamos y somos muy rudos. Y nos lastimamos. Y fíjate que siguiendo esto que dices, yo quisiera compartir otra cosa referida a nosotros mismos, que ante el duelo
lo leía hace poco, el duelo es un reto, el duelo te reta. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué te reta el duelo? ¿Por qué tienes que ser retado en el duelo? Porque yo soy retado para definir yo cómo quiero estar al final de elaborar este duelo. ¿Sí me explico? Porque a veces solemos pensar que la última fase del duelo, que es la aceptación, pues ya es a cómo llegue, a cómo se acomoden las cosas. Y me parece esto una visión magnífica, decir, no, yo elijo cómo quiero estar, yo elijo dónde quiero llegar. Aunque hoy me sienta descompuesta, deprimida, triste, enojada, esté en el regateo, ¿dónde quiero estar? Me reto a mí misma para que trabaje hoy, para elaborar el duelo, para llegar a donde yo quiero llegar. Ay, esto está maravilloso porque es otra visión. Es otra visión de cómo salir del túnel. Cuando hablamos de la analogía del túnel, es otra forma de mirar ese rayo de luz ahí afuera. Exacto. ¿Cómo quiero estar ahí? ¿Cómo quiero llegar? ¿Cómo quiero estar emocionalmente? ¿De quién quiero estar acompañada? ¿No? Entonces yo elijo, eso es lo que tenemos que entender, yo elijo, mi libertad es mía, yo siempre puedo elegir. Sí. La circunstancia no la puedo elegir, pero sí puedo elegir cómo vivir, afrontar esta circunstancia. Bueno, está muy padre esa reflexión. Muy bonita. Me encantó, sí, ¿no? Me encantó, porque definitivamente es otra perspectiva de cómo salir a la luz, de cómo llegar a esa luz, ¿no? Sí. Pía, pues hay algo con lo que tú quisieras terminar, algo que quisieras compartir con las personas que nos hacen favor de escucharnos y que tú les quisieras dejar algún pensamiento, alguna conclusión. Ay, muchas gracias. Bueno, lo primero es algo que creo que lo han repetido programa con programa, pero lo tenemos que tener muy claro, que el duelo es una respuesta emocional natural, humana, congruente, que se presenta ante una pérdida y que el duelo duele. Y el duelo no es ni bueno ni malo. Es lo que toca vivir en este momento que toca vivir. Y entonces que podamos mirar en nuestro dolor, nosotros, sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. Permitirnos vivir lo que toca vivir, como toca vivirlo. Y sí quisiera pues dejar este pensamiento que decíamos hace rato con ternura, con una mirada amorosa de mi vulnerabilidad ante esta circunstancia difícil que estoy viviendo hoy. Ay, muchas gracias. Pues Pía, de verdad te agradecemos mucho la presencia. Mucho. Compártenos tus redes sociales para que las personas que nos están viendo puedan buscarte y también tener este contacto hermosísimo que se tiene contigo. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, me pueden buscar en Facebook. Tengo 2 perfiles, un perfil profesional y otro perfil personal. El profesional es Pía Rodríguez. Digo un tip porque estoy con una blusa azul, porque ya vi que hay otras Pías Rodríguez, y a veces cuando lo buscan no lo encuentran. No lo identifican. Pero bueno, es Pía Rodríguez. Si no aparece Pía Rodríguez y aparece María Pía Rodríguez Regordosa, también soy yo. También, casi siempre publico en las 2. En Instagram estoy como @pia0471 y ahí me pueden encontrar, ¿no? Encantada, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pía, por acompañarnos, por todo lo que nos compartiste el día de hoy, a la audiencia que nos escucha. Y pues cerramos este episodio que fue pérdidas de un montón de híjoles, madre, hijo. Gracias. Gracias.